La idea es entender un poco a quién apuntamos si hacemos edificios green. Y entonces miramos un poco quiénes ocupan los edificios de oficinas clase A. Esto nosotros la llamamos clase A, puede ser llamado también A+ o AAA. Y básicamente encontramos que las ocupan empresas multinacionales, básicamente, y empresas nacionales, privadas o mixtas. Y aquellas mixtas llamamos a esas estatales que tienen regímenes privados. Los rubros más activos en el mercado este año fueron los bancos, los servicios, la energía y el consumo masivo, tanto en alquiler como en compra, y vamos a ver después por qué tuvo importancia en los últimos 2 años la compra. Bueno, desde principios del 2015 estamos viviendo un año electoral y en los últimos 40 años la experiencia es que en los años electorales, los últimos 6 meses previos a la elección, se paralizan todas las decisiones. Estamos en una elección, en este caso muy importante, porque termina un ciclo y todos esperamos que empiece un ciclo nuevo, cualquiera sea el ganador de las elecciones, y que cambien reglas de juego que han, digamos, en los últimos años paralizado el crecimiento económico. Y esto es directamente proporcional al movimiento de las empresas y el movimiento en este mercado específico, que es el de las multinacionales. La demanda fue muy selectiva. Básicamente se mudaron aquellos que necesitaban optimizar sus metros cuadrados. Como ejemplos, empresas que estaban en 2 o 3 edificios y buscaron salir del microcentro básicamente y unificar su operación en un solo edificio, bajando costos y bajando metros en muchos de los casos. Esto tuvo como uno de los factores que condicionó estas decisiones el costo de la mudanza, ¿sí? Que no solo el alquiler del nuevo espacio, sino el costo del mobiliario y el alto costo de la tecnología. Históricamente, el 80% de las transacciones en edificios clase A corresponden a alquiler, es decir, los negocios que se hacen en este tipo de edificios son básicamente alquileres. En los 2 últimos años tuvimos una corriente distinta que, debido al cepo cambiario y a la imposibilidad de las multinacionales de remitir sus divisas, comprar dólares o bonos, salieron al mercado a comprar activos inmobiliarios para mantener el valor de sus pesos. Y lo hicieron comprando edificios para uso propio, en el menor de los casos, y comprando edificios rentados en la mayoría de las opciones, tanto en oficinas clase A como en grandes depósitos industriales. El valor promedio de alquiler de la clase A está entre 26 y 27 dólares el metro cuadrado, más expensas, más impuestos. Debemos tener en cuenta acá que son dólares oficiales, porque el 100% o 99% de los contratos de clase A se hacen en dólares. Tenemos un tema que ya tuvimos en enero del 2014, que fue la devaluación y la reacción del mercado, y esto nos espera, según todos los analistas económicos, en los primeros días de enero o de febrero, según quien sea el próximo presidente. O sea que ahí, digamos, si bien hoy estamos entre 26 y 27 dólares el metro cuadrado,
siempre que ha habido una devaluación, el mercado tarda en acomodarse. La experiencia del 2014 fue que no se pasó directamente en muchos casos la devaluación al primer mes, sino en casos que se pasó en 2 o 3 meses para atemperar el impacto en la facturación de las empresas, ¿no? La vacancia está en el orden del 8,5% y esto es bastante selectivo. Hay mayor vacancia en ciertos sectores como el microcentro y menor vacancia en la zona de Catalinas. Hay una migración importante a zona norte, en todo el corredor de la Panamericana, en donde grandes proyectos prácticamente no tienen vacancia. Cuanto al alquiler de 26-27, otra vez es un promedio. Ahí el edificio más caro puede estar en $33 y el más barato puede estar en 19 o 20. ¿Sí? Ahí lo que es clave es la ubicación. Como dicen los americanos, las 3 condiciones para que un edificio sea exitoso son ubicación, ubicación y ubicación. Uno puede hacer el mismo edificio en cierto lugar de la ciudad y va a ser exitoso y va a tenerlo siempre alquilado y al precio máximo de mercado. Lo va a hacer en otro punto de la ciudad y lo va a tener del promedio en el valor históricamente más bajo y le va a costar alquilarlo. El stock de oficinas que nosotros analizamos es de alrededor de 1,5 millones de metros cuadrados aproximadamente, y hay 15% de edificios en proceso o con certificación LEED. Actualmente, según lo que me dicen los expertos, hay alrededor de 20 edificios con certificación y 77 en proceso de certificación. Para comparar con otros países de Latinoamérica, Brasil tiene 1.000 registrados y 250 certificados, México tiene alrededor de 600 y 150, Chile tiene 300 y alrededor de 90. Son mercados distintos y lo que es muy importante tener en cuenta es que en esos mercados los fondos de pensión son grandes tenedores de metros cuadrados. En el año 2000 fuimos a dar una charla a Chile porque le habían aprobado los fondos de pensión invertir fuera de su país hasta el 15% de sus inversiones. Nosotros no tuvimos la suerte de que esos fondos, los fondos de pensión, pudieran intervenir en nuestro mercado, que lo hubiera dinamizado realmente. Brasil lo mismo. En Brasil los fondos son los fondos de las propias empresas y los fondos de pensión en muchos casos, por ejemplo Shell, el edificio de Shell, el dueño es el fondo de Shell y el inquilino es la propia compañía. Nos falta esa motorización. Este es un caso interesante porque no solo es la primera de las construcciones en una ubicación premium, ¿sí? Certificación y un gran edificio. Sumando las 3 condiciones, en este momento es el edificio mejor alquilado de Buenos Aires, ¿sí? Con una particularidad. En su momento tuvimos la suerte de prealquilarlo un año antes de terminada la obra, y esos son casos excepcionales en los que se dan estas condiciones, ¿no? En este escenario uno dice, ¿por qué optar por un edificio green? Bueno, hace unos años el edificio green era una novedad. En la Argentina tenemos la característica de que la oferta siempre va detrás de la demanda
Y eso es porque básicamente tenemos tantos cambios en la economía que nadie puede proyectar, salvo en periodos excepcionales, a 3, 5 o 10 años. Entonces, pero hoy el mercado nos ha llevado despacito a que no ser green no sea una opción si uno está pensando en un edificio clase A para este tipo de empresas multinacionales. Porque para las empresas la opción la toman desde afuera. La empresa afuera quiere mantener una imagen institucional, un compromiso con el medio ambiente y la sociedad, y afuera es significativa la reducción de costos operativos en lugares donde los servicios no están subvencionados, ¿sí? Y en muchos casos o las municipalidades o el propio país les da beneficios a los constructores de estos edificios. Para los propietarios, realzar el valor de la propiedad. Cuando uno hace una propiedad de este tipo, imaginamos que va a ser para renta. La mejor construcción y todas estas características van a hacer que el edificio tenga mayor vida útil. Aumentar las tasas de ocupación. Esto está en relación a que si nosotros tenemos un edificio green y al lado uno que no lo sea, probablemente las chances de alquilar uno u otro sean muchísimo mayores. En un escenario en que no hay metros cuadrados, se van a alquilar los dos edificios, pero en un escenario que haya oferta, el edificio green va a poder ser alquilado más fácilmente. Y mejorar la rentabilidad. Y esto todavía en el mercado hoy no se nota. Y no se nota por estos problemas de nuestro mercado, en un momento en donde la demanda no es muy sostenida. Venimos de casi 1 año y medio o 2 de no crecimiento. La rentabilidad, si tenemos un edificio green o no ha mejorado sostenidamente. Ahora, a futuro, seguramente, esta recompensa, cuando sea una condición para la multinacional que el edificio que alquile sea un edificio green building, bueno, allí, como todo es un problema de oferta y demanda, los que tengan un edificio green building van a poder mejorar su rentabilidad. Y mejorar su rentabilidad, como todos sabemos, es valorizar más la propiedad y tener un mejor activo a futuro. Gracias. Gracias, Patricio.